INTR de primero N más. Tras la muerte física la persona accede a otro plano llamado mundo astral donde continúa su existencia. En este plano de existencia vivirá haciendo uso de sus dos cuerpos superiores, cuerpo astral y mental, pero será precisamente el cuerpo astral el vehículo idóneo para desenvolverse en él. La persona muerta, al igual que cada uno de nosotros, fue ciudadano en tránsito de ese mundo a lo largo de toda su existencia terrenal, porque cada noche, durante el sueño, se produce el mismo desdoblamiento de los cuerpos que en el acto de la muerte, pero sin ruptura del cordón. De este modo, cada noche el cuerpo astral vive plenamente en su mundo sin la limitación que supone el cuerpo físico. No importa si al despertar la persona retiene a nivel consciente las impresiones recibidas ahí, puesto que surtirán efecto, de todos modos, en su vida ordinaria. Es curiosa, en ese sentido, la popular referencia de lo consultaré con la almohada antes de tomar una decisión y que sin duda responde a una ancestral intuición de que durante el sueño uno puede conocer determinadas respuestas porque accede ahí donde estas son conocidas. El mundo astral es tan nuestro como el planeta que nos acoge porque pasamos en él una buena parte de nuestra vida diaria, aunque no lo recordemos o lo hagamos vagamente. El cuerpo astral puede sentir deseos, pero no puede percibir sensaciones al faltarle el cuerpo físico, una vez muerta la persona. Hablamos del mundo astral y de sus diferentes niveles como dimensiones que el ser humano transita después de la muerte física, pero no podemos pensar que aquel sea un mundo deshabitado que acoge en su soledad al ser fallecido. La religión, en una simplificación excesiva, identifica dos categorías de seres como habitantes habituales de ese mundo, los ángeles y santos por un lado y los demonios por otro. Pero la cosa no es tan simple si nos atenemos a la otra ciencia, y la organización social de aquel mundo se intuye extremadamente compleja e inaccesible a hombre común. Podemos no obstante, aproximarnos a la realidad observando lo más esencial. La zona purgatorial, recordemos que comprende las tres regiones inferiores, incluido el infierno, la sede natural de los luciferianos, es decir, de aquellos ángeles que, según las escrituras, se rebelaron y Dios arrojó al abismo. Dicen los ocultistas que los luciferianos trabajan para recuperar el rango perdido y, entre sus funciones, está la de ayudar al humano fallecido en la ineludible tarea de asumir sobre sí las energías infernales creadas por él durante su vida, lo que comúnmente llamamos pecados, y que conlleva un determinado tormento. Es natural que atribuyamos los sufrimientos infernales a los luciferianos dada su colaboración en el progreso, pero se comprende fácilmente, después de lo dicho, que ellos no son sino unos meros agentes puestos al servicio de una necesidad regeneradora promovida por el propio hombre. Otro tipo de habitantes de esa zona son los elementales, llamados así porque a su vez, constituyen los elementos básicos de la creación: fuego, agua, aire y tierra. Son entidades energéticas muy poco evolucionadas que no tienen conciencia de sí mismas, y cuya función consiste en ser material al servicio de otro ser superior que los maneje. Los elementales que habitan en esas bajas regiones del astral son los utilizados en las prácticas de magia negra. El hombre que conozca determinadas claves puede manejarlos a su antojo. De la misma manera podemos comprender que los elementales no producen ninguna acción por sí mismos. También existen en esa zona los llamados artificiales, que toman ese nombre porque no son entidades vivas en sí, sino creaciones humanas. Trataré de explicarlo. Cuando el hombre vivo siente un deseo, automáticamente se crea una imagen de ese deseo en el mundo astral y si dicho deseo es repetido intensamente, la imagen creada se convierte en permanente y tiene su tipo de vida en ese mundo. En esas bajas regiones existen artificiales creados por el hombre, pero únicamente aquellos generados por el odio, venganza, lujuria, etc. Tales colectivos actúan como una fuerza impulsora capaz de inspirar las más bajas pasiones en los seres vivos. Hay dos artificiales especialmente característicos en esa zona: el guardián del umbral y el tentador, de los que se hablará posteriormente. Finalmente digamos que también son habitantes de esa zona los seres humanos en sueños. Allí puede tener encuentros con familiares fallecidos recientemente y tales experiencias no suelen ser reconfortantes. El panorama cambia radicalmente cuando nos elevamos a las zonas celestiales, las tres regiones superiores del mundo astral, el cielo y, en consecuencia, la sede de los ángeles estructurados en 9 jerarquías, o coros, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones, principados, arcángeles y ángeles. Ellos viven en este mundo de la misma manera que los humanos en la tierra y se ocupan de la organización de la vida allí. También se encuentran en esa región los elementales, pero a diferencia de los que referíamos al hablar de la zona purgatorial, estos son los que pueden ser creados para crear armonía, belleza, salud, bienestar, al igual que los otros. También el hombre puede utilizarlos, solo que, en esta ocasión, podrá haber auténticos milagros gracias a ellos.
Del mismo modo existen los artificiales, pero aquí son el fruto de deseos sublimes de los hombres que también inspiran nobles acciones a los vivos. En los espacios celestiales existen igualmente unas entidades llamadas espíritus grupales. Están mucho más avanzadas que el hombre, y su función es la de promover y controlar la evolución de las diferentes especies animales hasta que estos alcancen su individualidad. A esta región acceden igualmente las almas de los niños que mueren antes de los 14 años, viviendo un auténtico paraíso. Estructura del mundo astral. El mundo astral viene a ser una esfera que contiene dentro de sí al planeta Tierra, al cual interpenetra parcialmente y luego sobrepasa en muchos kilómetros. Hay una zona, la más baja del mundo astral, que se entremezcla con la corteza terrestre donde habitamos los humanos, de tal manera que las formas de vida de aquella dimensión se mueven entre nosotros aunque resulten invisibles al ojo humano, al igual que resulta invisible un sentimiento, siendo que está formado de la misma energía. El resto del mundo astral es una espesa capa del mundo del este que nos rodea. Pero tal mundo no es nada simple y la complejidad de formas de vida existentes en nuestro planeta es basura en comparación a lo que ahí existe. El mundo astral está integrado por 7 niveles o regiones formadas por sustancia, o energía, cada vez más sutil a medida que nos elevamos. Tales niveles son conocidos con los siguientes nombres, comenzando por el más denso. 1. Región de las pasiones civiles deseos dona 2. Región de la impresionabilidad purgatorial 3. Región de los anhelos infierno 4. Región de los sentimientos dona neutra, limbo 5. Región de la vida del alma 6. Región de la luz del alma cielo 7. Región del poder del alma naturaleza del cuerpo astral. El ser humano dispone de un cuerpo físico mediante el cual puede hacer cosas en el sentido de realización o de ejecución práctica más estricto, de tal manera que la más insignificante acción sería imposible sin la existencia de dicho vehículo. El cuerpo físico está diseñado para expresar los efectos de causas remotas, para hacer visible, tangible, lo que antes fue un deseo y mucho antes una idea. Producir ideas es la función del cuerpo mental, mientras que producir deseo la del cuerpo astral que finalmente se llevan a cabo por el cuerpo físico. La idea surge primero, después aparece el deseo de llevarla a cabo o de vivirla y finalmente se produce el hecho. Viaje astral. Todos los seres humanos accedemos cada noche, durante el sueño al mundo astral, y ese es un viaje natural que responde a una dinámica necesaria en el desarrollo humano y, por lo tanto, provista en el orden de la creación. Esas visitas nocturnas procuran a la persona energías y experiencias que le ayudan más tarde en su vida física, puesto que allí es asistido por entidades espirituales más avanzadas que le aconsejan y guían. Tales viajes suelen no ser recordados por la persona al despertar y, aun cuando lo recuerden, la descripción de aquel mundo es diferente de una persona a otra. Aquel es el hábitat natural de los ángeles y solo estos conocen su compleja estructura, mientras que el hombre cuando accede ahí, solo tiene una visión parcial y esa es la que testimonia la suya personal. El guardián del umbral y el tentador. Hay dos variedades excepcionales de artificiales. El guardián del umbral es todas las acciones, deseos y sentimientos innobles ejercidos por uno mismo o suscitados en los demás por las propias acciones. Es decir, todo lo malo que salga de nosotros hacia los demás y lo malo generado por los demás a nosotros mismos. Esto constituye una imagen de nuestra personalidad inferior en el bajo astral, un artificial que representa la parte perversa del individuo. Esto es la primera imagen que aparece en el fallecido una vez en el mundo astral. El tentador es la figura de otro artificial generado exclusivamente por los deseos repetidos por el individuo y que, una vez desarrollado, es capaz de movilizar las energías internas de este en orden a la satisfacción de tales deseos. El ángel custodio es el artificial que refleja nuestros impulsos más nobles y elevados. Está formado por todo el bien que nuestra actuación produce en los demás, por nuestros más nobles sentimientos y por todo lo bueno que hemos suscitado en los otros y que provoca en ellos nobles deseos hacia nosotros mismos. La persona que haya desarrollado un potente ángel custodio está realmente protegida contra las energías procedentes de los bajos astrales, los cascarones y los espíritus burlones. Al igual que para existir en el mundo físico necesitamos un vehículo apropiado que es el cuerpo físico, la existencia en el astral se sustenta también sobre otro vehículo idóneo, en este caso llamado cuerpo astral. Y también la segunda muerte, o muerte astral, supone el abandono del cuerpo viejo para pasar al plano siguiente. De esta manera, el cuerpo astral permanecerá en su hábitat mientras el ser continúa su existencia en el mundo de la mente, al igual que ocurriera en los cuerpos físicos y vital. Pero a diferencia de estos, el cuerpo astral no se descompone en sus elementos, sino que permanecerá largo tiempo flotando inanimado hasta que su energía sea absorbida por otros seres que la predicen para construir sus cuerpos astrales.
Esos cuerpos astrales sin vida, cuya misión consiste file de vertical downloads E por 120 libro por 120 D por 120 los por 120 espíritus.txt, en ser fuente de energía para la formación de nuevos cuerpos, son conocidos como cascarones en la D&D oculta, también conocidos como residuos psíquicos. Su existencia da lugar a un curioso fenómeno consistente en que en determinados casos solo queda prefigurada la forma, cascarones y se manifiesta haciéndose pasar por su propietario original. Son conocidos en el argot como espíritus burlones. Naturalmente el ser suplantado siempre será un personaje ilustre o célebre y, muchas veces, cuando uno de estos personajes hace su aparición en una sesión de espiritismo, no suele ser él, sino un espíritu burlón que utiliza su cascarón, su energía, para imitarle. Esta posibilidad no niega, en absoluto, la comunicación mediúmnica, pues un habitante del astral puede manifestarse a través de un medium mientras viva en dicho plano. Psicotronía. El armamentismo no de esa, acabaron con las explosiones atómicas en la superficie terrestre, pero ensayan con los desastres climatológicos, los gases, los virus y el control psicotrónico. El afán desmesurado de poder y control no se detiene ante nada. Pueden crear huracanes y sequías devastadoras y sembrar el miedo y la desesperación mediante potenciadores psicotrónicos. Pero, ¿qué es un potenciador psicotrónico, o también llamado psicotrón? La respuesta es la siguiente. Todo paranormal dotado tiene la capacidad de influir conscientemente sobre los demás. Pero si a este paranormal le acoplamos un aparato, psicotrón, capaz de aumentar 1.000.000 de veces su onda mental, su efecto es devastador. Puede inducir pensamientos y sentimientos, tomar la mente de la persona a la que dirige su influencia y, esta última, creerá que sus pensamientos son propios. En la guerra del Vietnam hubo casos patéticos. Los mayores desastres de los americanos ocurrieron porque las órdenes de bombardeo, las coordenadas que recibían los pilotos en vuelo, coincidían siempre con las de las propias bases americanas. Incontables veces destruyeron Da Nang, con miles de muertos. De la misma manera se puede inducir al suicidio y provocar una grave enfermedad. Pero un psicotrón es complicado de fabricar. No tanto, solo se necesita desarrollar un láser natural de fotones, a partir de cristales gigantes de cuarzo, sin tallar, tal como se encuentran generalmente con 6 facetas. Sobre este cristal debemos pasar una haz de luz, de fotones, que se concentra sobre la persona que se quiere utilizar. Este aparato potencia la emisión de ondas mentales del operador. Se pueden construir psicotrones que llegarán a actuar sobre miles de personas a la vez, se podría inducir cobardía extrema en ejércitos enemigos, eliminando toda la eficacia de los ejércitos en que actuara. Más. DOMUN primero de ADIONSPR primero de más. Camino o senda de entrada. Este apartado nos dice cómo alcanzar un estado de conciencia óptimo para realizar una comunicación espírita carente de resultados engañosos para el experimentador. Este camino o senda de entrada se divide en 3 fases. Redar 4 oraciones. Ejercicios de relajación. Descarga de energía negativa. Una vez realizadas estas 3 fases, se pasa a la comunicación espírita propiamente dicha. Hay muchos tipos de comunicación, pero en este libro solo vamos a analizar 3, que son las siguientes. Comunicación telepática. Tabla Ouija o Ouija. Escritura automática. A continuación, vamos a explicar las 3 fases del camino o senda de entrada. La primera tiene contenido claramente religioso, la explicación que se podría dar es la siguiente. Al igual que en las misas negras, hay textos o palabras o frases que en un lenguaje muy antiguo sirven para atraer al diablo, demonios, Satanás, Belzebú. Si queremos establecer una comunicación con el plano astral, no tenemos más que recurrir a algo que tenemos muy cerca, y que con el paso del tiempo ha permanecido inmutable e inalterable. Las oraciones religiosas. Sírvese un ejemplo. La religión nos dice que todos los días antes de dormir nos redemos unas oraciones. La explicación es fácil. En la introducción ya leímos cómo al dormirnos nuestros cuerpos físicos y mentales se desconectaban temporalmente de nuestro cuerpo físico, e iban al plano astral donde podían hablar y tener contacto con familiares muertos o ser asesorados en determinados problemas que tengamos, por entidades superiores. Estas oraciones, lo que hacen es facilitarnos la tarea de ir al plano astral y ahuyentar malos espíritus que pudieran acechar, siempre que nosotros los atraigamos. El segundo paso son los ejercicios de relajación. Estos ejercicios tienen por finalidad la de ponernos en un estado que nos sea más fácil la comunicación. Para hacer esto vale cualquier tipo de relajación. Yoga, meditación, etc. Para los que no sepan ninguna técnica, una puede ser, fácil y corta, la de dejar la mente en blanco y concentrarse en el entredejo. Cuando se vea que se está lo suficientemente relajado, esta fase habrá acabado.
La siguiente y muy importante es la de descargarnos de la energía negativa que tengamos acumulada. Yo hago la diferencia entre dos tipos de energía que nuestro cuerpo acumula: la energía positiva y la energía negativa, la energía buena y la energía mala, la energía blanca y la energía negra. La energía negativa nos dificultará la comunicación con una entidad buena. Para ello lo mejor es liberarnos de ella antes de una sesión. Si queremos tener resultados positivos y que nos sirva para algo una sesión espírita, debemos haberlo anteriormente expuesto, ya que si no solo reviviremos espíritus burlones. La manera de hacerlo es fácil: se ponen las manos en la mesa o pared, con las palmas de las manos abiertas contra ella y se repite mentalmente algo parecido a que toda la energía negativa que hay en mí salga, hasta que notemos como de verdad algo se mueve por el interior de las manos y sale por las yemas de los dedos. Cuando este ejercicio se realiza bien, el experimentador nota cómo sus manos suben de temperatura hasta que la energía negativa se acaba, y las manos vuelven a la temperatura que tenían antes. Una vez acabado esto, se procede a evitar que entre energía negativa en nosotros durante la sesión. Para eso nos imaginamos mentalmente dentro de un círculo de fuego y repetimos las siguientes palabras: que ninguna energía negativa entre en mí. Hay que reseñar que si saliera durante la sesión alguien similar a Satanás, estaríamos a su merced. Leer capítulo de técnicas de defensa. Una vez realizados estos tres pasos, vamos a analizar las características de cada sistema de comunicación. Comunicación telepática. Esta técnica es poco frecuente, tal vez porque los humanos tenemos un desarrollo mental escaso. El contactado recibe el mensaje sin él mismo saberlo. Conoce las respuestas porque tales respuestas están en él de manera natural e instantánea, es decir, sin que haya mediado la pregunta previa. Otras veces, el contactado es consciente del mecanismo y observa que tras formular la pregunta, percibe al momento la respuesta. Algunos oyen, incluso, la voz que responde dentro de su cabeza y, según ellos, no son voces exactamente humanas, puesto que tienen un timbre especial que las distingue. En estos casos, los contactados tienen una menor posibilidad de elegir el momento para el contacto, ya que éste se les suele dar atendiendo más a la intención del comunicador que a la del receptor. Es decir, esto funciona así. Una vez realizado el camino o senda de entrada, solo te queda formular una pregunta, dejar la mente totalmente en blanco y anotar la idea que puede aparecer en la mente. Tabla Ouija. Este nombre viene del francés y del alemán, es decir, Ouija quiere decir en francés y Ja quiere decir en alemán. Es el más común de los métodos de comunicación con lo invisible. Sin embargo, también es cierto que es el más desacreditado dado el uso informal que se le está dando, más próximo al juego superficial que a la investigación sería. En cualquier caso, señalemos que el sistema se basa en el empleo de un tablero, donde se disponen las letras del alfabeto de forma circular o semicircular, así como los números del 1 al 9 y el 0, las palabras "si no hay a Dios" y la frase "no lo sé". Se necesita un vaso de cristal que se sitúa en posición invertida sobre el tablero, de manera que todos los asistentes a la sesión puedan colocar su dedo índice sobre el fondo del vaso y mantenerlo en esa posición. Uno de los asistentes formula la pregunta y el vaso comienza a deslizarse por el tablero, yendo de una letra a otra hasta completar la respuesta. Escritura automática. La persona transcribe, sin que medie para ello su voluntad, el mensaje transmitido desde otra dimensión. El brado a través del cual se escribe es recorrido por fuertes vibraciones y comienza a moverse ajeno a la voluntad del receptor o contactado, quien ignora lo que escribe hasta el punto de que él descubre el contenido del mensaje a medida que lo va escribiendo. No se produce la pérdida de la consciencia, aunque sí una alteración de la misma. Quienes han experimentado el sistema reconocen que al principio se limitan a producir garabatos y formas aparentes sin significado alguno, pero que, sin embargo, representa una especie de preparación para la mano, gracias a la cual, ésta se sensibiliza y es capaz de captar el texto del mensaje que viene a continuación. Es frecuente la recepción de dibujos, que a veces forman parte del mensaje y otras veces no. En ocasiones reproducen figuras antropomorfas y caras en las que se distinguen claramente unos ojos grandes y oblicuos. En los casos en que siempre se mantiene la comunicación con la misma entidad extraterrena, suelen comenzar los mensajes reproduciendo un símbolo, una especie de logotipo, que diríamos en términos comerciales, de su organización, que contiene, a su vez, un poder mandálico. En este caso, los contactados son animados por los emisores a la contemplación meditativa del logotipo como medio para mejorar su estado psicosomático y para mejorar la conexión con ellos. En cuanto a la caligrafía, se encuentra que no se corresponde con el tipo de letra habitual del contactado, dándose además otro fenómeno curioso, y es que, cuando se contacta con más de un ser, las caligrafías son distintas entre sí. En todos los casos, no obstante, se leen con absoluta claridad.
Digamos también que, en general, los mensajes se reciben en el idioma del contactado, pero en ocasiones aparecen textos en un idioma absolutamente desconocido, y tal vez no pertenecientes a ninguna nación del planeta Tierra, cuando no aparecen respuestas jeroglíficas o taquigráficas. Con la psicografía se establece una especie de relación epistolar entre el emisor y el contactado. Este busca un rincón de la casa, tranquilo, se provee de papel y lápiz y, tras una concentración, moviliza su mente hacia su amigo quien, generalmente, acude a la llamada pasados unos segundos, iniciándose la transmisión. El contactado pregunta y la entidad responde, aunque pudieran haber preguntas que se quedarán sin respuesta o que se obtenga por contestación algo parecido a, no debes conocer la respuesta o no es el momento. Acabada la conversación se produce una despedida y, a veces, se emplea al contactado una comunicación en una fecha y hora determinada. El contactado reconoce sentirse cansado físicamente tras una comunicación, pero reconoce, asimismo, una gran paz interior. Conclusión. Esta técnica tiene el inconveniente de que solo se produce cuando algún ser quiere, es decir, con la tabla Ouija es relativamente fácil contactar a una entidad que te dé respuestas a determinadas preguntas. Es difícil contactar con una entidad determinada ya que en este caso, saldrá, seguramente, un espíritu burlón, a no ser que esta entidad se dé cuenta de tu intención y contacte él contigo, no tú con él. Como hemos dicho, es fácil contactar con una entidad que posea un grado de elevación espiritual medianamente razonable, aunque es difícil contactar con la que el experimentador quiera. Una vez contactado, ¿cómo se desenmascara una entidad? Hay mucha confusión en estas comunicaciones, se cree comunicar con una cierta entidad extraterrestre, y en verdad están siendo entretenidos por un ser del bajo astral. En este sentido, merece la pena señalar que, en ocasiones los comunicados están afectados por interferencias debidas a la aparición de otra entidad que se ha de pasar por la entidad original. En el ambiente de los contactados se atribuyen tales interferencias a la acción de los contrarios, es decir, a los representantes del mal, en una clara concepción maniquea del fenómeno, pero también pudiera deberse a la acción de esas entidades que moran en el astral y que constituyen un auténtico filtro que obligatoriamente han de pasar las ondas procedentes del exterior. Desde la perspectiva de los contactados, la naturaleza de los emisores con quienes mantienen la comunicación es clara y un tanto obvia. Sin embargo, la simple reflexión sobre la dimensionalidad de los mundos invisibles, que va desde las zonas que albergan a las entidades menos evolucionadas y supuestamente consumidoras de las más bajas energías, como son las formadas por los instintos primarios de las criaturas o de las distorsiones profundas del orden, hasta las formas de vida más puras y elevadas supuestamente habitantes de los espacios celestiales, la simple reflexión, como digo, de esta estratificación dimensional ha de concebir una gran diversidad de formas de vida con tan profundas diferencias entre sí como las que podemos apreciar entre las físicas. Y todo ello sin necesidad de entrar en la consideración de formas de vida alejadas del espacio terrestre, como antes de día, y que conectan con otros planetas o cuerpos diversos de cualquiera de los universos posibles. Por esa razón, la posibilidad de que la comunicación entre humanos y no humanos sea algo homogéneo es una simplificación que tiene todas las posibilidades de ser falsa. Es más lógico pensar, por el contrario, que con independencia de lo que ellos mismos suponen, los humanos se comunican, a veces, con seres invisibles de naturaleza desconocida. Alguien puede pensar que esta afirmación es excesiva porque algunos de estos seres se identifican ante el humano con quien mantienen comunicación, diciendo su nombre, procedencia y, en ocasiones, el lugar en donde se encuentra en el momento del contacto. Pero si admitimos que cualquier entidad del bajo astral, es decir, de esa zona invisible pero real, que coexiste en el mismo espacio físico en el que vivimos los humanos, supuestamente habitada por las entidades menos evolucionadas e impuras, y si admitimos igualmente la posibilidad de intercomunicación con tales espacios, no es absurdo pensar que dichas entidades infraevolucionadas puedan interferir y hasta simular mensajes. No es, por tanto, ninguna exageración el hecho de pensar que aquella entidad con la que se cree estar en comunicación, no sea siempre ella realmente, sino algún impostor astral y, quienes se mueven en ese mundo de comunicados interespaciales, saben que cuanto digo es cierto. Es bastante común que a mitad de un mensaje cambie sutilmente el fondo del mismo o que suceda algo aún más sospechoso como es el hecho de que, de pronto, el interlocutor invisible se torna halagador respecto al contactado. Pero también puede producirse la situación contraria. La entidad no humana acusa duramente y formula amenazas o inminentes castigos a los humanos, si estos no cumplen determinadas condiciones. Tanto en uno como en otro caso, se pone en evidencia la escasa elevación espiritual del hombre, ser invisible, pues los espíritus verdaderamente evolucionados, ni halagan ni condenan, simplemente aconsejan y estimulan dulcemente, pero es normal que tales situaciones se produzcan.
El astral es una dimensión que alberga entidades de todo tipo, que van desde los espíritus infernales hasta las más elevadas entidades angélicas, pasando por un pléyade de espíritus humanos o desencarnados y multitud de formas de vida aparente, los artificiales, creados por los deseos y los pensamientos de nosotros mismos. Esa vida existe, aunque no podamos verla, y la comunicación con aquellas entidades no es algo que pueda manejarse artificialmente con tanta facilidad. Por el contrario, existe un mecanismo natural que nos aproxima a una u otra entidad, según sea su afinidad con nosotros. Este mecanismo natural es lo que llamamos nivel vibratorio y, en virtud del mismo, tendremos a atraer hacia nosotros energías con afinidad a las nuestras. Que nadie enterrado en la materia y dominado por impulsos bajos o primarios piense que está en contacto con ángeles celestiales, pues la energía de estos no es compatible con la suya. Más lógico es suponer en este caso, que el otro es alguien que mora en las zonas del bajo astral, con independencia de lo que transmite. De ahí la necesidad de eliminar la energía negativa que hay en nosotros, antes de establecer una comunicación, ya que con esto, si nos hemos librado de la energía negativa acumulada, es como si nos compatibilizáramos con entidades elevadas. Aunque si de estar en contacto con el más allá se trata, es aconsejable y necesaria una cierta pureza en los hábitos. Un espíritu que nos habla en código o que sea difícil de entender es, sin duda, una entidad del bajo astral. Un espíritu que nos amenaza con la muerte o con sucesos en forma de accidentes es sin duda una entidad del bajo astral, aunque puede pasar que esa entidad que nos dice que vamos a tener un accidente no nos esté metiendo el miedo en el cuerpo, sino que nos esté prediciendo el futuro. Cabe esa posibilidad y a veces es difícil de saber si nos está mandando o prediciendo el futuro. Otra manera de saber si esa entidad es una entidad del bajo astral, es que cuando la entidad esté transmitiendo el mensaje, nosotros intentemos mover el vaso en dirección opuesta. Si vemos que el vaso se mueve es que la entidad es del bajo astral, con menos fuerza mental que nosotros. Y si nuestro esfuerzo se muestra inútil, es que la entidad pertenece a un plano más elevado, aunque de todas formas puede ser una entidad negativa, que solo nos quiera llevar a errores y confusiones, aparte de reírse de nosotros. Otra manera que nos dice si la entidad es buena o mala, aunque para esto se necesita capacidad para controlar la energía, es concentrar energía positiva en la casilla que pone Ouija, con los dedos en el vaso y fuera de la casilla, si diciendo a la entidad que está entre en el Ouija, esta entra, sin duda es que es una entidad buena, si no entra es que es una entidad mala. Quiero especificar que antes cuando he dicho mover el vaso, es mentalmente no físicamente. Otra manera de detección de si es del bajo astral es preguntar cosas sobre nosotros mismos, si no responde o lo hace mal, sin duda pertenece al bajo astral. A veces estas entidades del bajo astral se contradicen, y otras veces ante preguntas que se le hacen, responden justo lo que te gustaría que respondieran. Sirva de ejemplo lo típico de, ¿ves una posible relación entre María y yo? Sí. Una entidad elevada, ante determinadas preguntas, diría Dios y no contestaría. Una entidad del bajo astral, posee la peculiaridad del que siempre contesta lo que se le pregunta, y si no lo sabe miente. Comunicación extraterrestre. Mucho se ha especulado sobre la intencionalidad de los visitantes del espacio a los que muchas veces se les atribuye una perversa actividad. Una mínima reflexión sobre su presumible superioridad tecnológica ha de descartar cualquier idea basada en el dominio a la raza humana. Sin entrar en consideraciones espirituales, es evidente que a nivel científico están a años luz de nosotros. Lo están hoy, cuando los humanos solo tenemos misiles nucleares y armas que disparan balas. Pues imagínense, la diferencia que pudiera haber habido, si los extraterrestres hubieran decidido darnos algo malo, en tan solo 75 años. Ellos ya tenían entonces esa misma tecnología que hoy les atribuimos, por lo que siempre hemos sido inferiores en ese sentido. Si su intención hubiese sido acabar con nosotros, lo hubiesen hecho ya. La verdad sobre esto, es que prácticamente es seguro que están aquí para ayudarnos. En todos sus comunicados nos hablan de que el planeta está siendo degradado, de que el eje se verticaliza por la acción del campo magnético de un gran planeta que poco a poco se está acercando. Nos hablan de los cambios climáticos, la crisis del oxígeno. Hace años, el contactado, sencillamente la persona que sin ser contactado, se atrevía a decir esto, lo tachaban por loco. Con el tiempo, todos los vaticinios se han vuelto realidad. Siempre que se reciban comunicados extraterrestres, hay que hacerles caso, no despreciarlos, ya que solo nos quieren ayudar. Una prueba de esto sería su superioridad espiritual y tecnológica, ahora ya de unos años. Una civilización, por muy bárbara que sea, puede poseer una tecnología muy superior a la nuestra. Pero para desarrollar un elevado grado espiritual, gracias al cual nos podemos comunicar con ellos telepáticamente, lo primero es que no pueden existir ideas bárbaras ni de destrucción ni hacia nuestra civilización, ni hacia ninguna civilización que pueble el universo.
Los dioses son extraterrestres. A lo largo del tiempo nos encontramos con pueblos que nos dicen que en un pasado remoto tuvieron la visita de los dioses, los cuales les instruyeron en muchas artes. Como ejemplo, algunos de ustedes ya lo sabrán, conocimientos sobre astronomía que poseía la civilización sumeria, están siendo descubiertos de unos años a esta parte, y solo gracias a la ayuda de potentes telescopios que han sido inventados. Hay civilizaciones muy antiguas que aprendieron a dar zapatos de cuero, es decir, aprendieron de golpe. Hace pocos años se descubrió una huella de pisada de una especie de bota, que bien pudiese pertenecer a nuestros astronautas en sus paseos por la Luna, pero esta fue localizada en la Tierra, y data de mucho antes de que, teóricamente, apareciera el hombre sobre esta. Entonces, se adelantó a la historia. Cráneos con una especie de orificio de bala. Esto es real, no son invenciones. Cojamos textos sagrados de una civilización asiática, aquí te cuentan una explosión atómica, con la correspondiente desintegración las gentes, instantáneamente, y la caída de radiación a la que ellos llamaban caída de venida. Máquinas voladoras que usaban sus dioses para desplazarse. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué les dieron la categoría de inmortales? Eso es muy fácil, el extraterrestre llega a nuestro planeta, está unos años y se va. Para cuando vuelve, se puede dar que lo que para él han sido pocos años, para los habitantes de la Tierra han sido muchos. Cuando el extraterrestre vuelve a la Tierra, los habitantes de ella ven cómo no ha cambiado y está igual a como estaba antes, es decir, no ha envejecido, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de los extraterrestres debería ser mayor que la nuestra, llegamos a la conclusión de por qué les atribuían la categoría de inmortales. Esto es todo, ahora solo queda una pregunta. ¿Eran dioses o extraterrestres? ¿Cómo se llama una buena entidad a la hora de estar delante del tablero? Una vez realizado el camino o senda de entrada, nos viene la pregunta, ¿qué hacer para llamar a una buena entidad? En el camino o senda de entrada, se debe a que hay que descargarse de la energía negativa para hacernos más afines a una buena entidad. Una vez hecho esto debemos concentrar energía positiva sobre el vaso, de esta manera, la entidad que nos venga es más fácil que sea una entidad positiva. Si por el contrario, lo que queremos es comunicarnos con una mala entidad, perversa del bajo astral, cuanto más energía negativa tengamos, es decir, no habría que descargarse de la energía negativa, y más energía negativa concentremos en el vaso, más fácil es que nos venga una entidad de esas. Para comunicarnos con una buena entidad, lo primero que también hemos de hacer es liberarnos de pensamientos primitivos, ya que tenemos que pensar que la comunicación con otra entidad acarrea una desventaja. Esta desventaja es que en todo momento, la entidad sabe lo que nos pasa por la mente, es decir, nos lee el pensamiento cuando quiere. Pero nosotros nunca sabemos lo que puede estar pensando dicha entidad. Una manera de llamar al demonio, es repetir todos en coro la palabra Ouija. Eso yo no lo puedo confirmar, aunque hay casos que lo pueden llegar a confirmar. Peligros del Ouija. En el Ouija, bien porque lo hayamos querido hacer así, o porque hayamos cometido errores, pudiéramos tener delante alguna entidad similar a Satan. Si esto es verdad, en ningún momento se le puede insultar, ya que pudieran salir disparados materiales punzantes hacia nosotros. Hay veces que Satanás se camufla como espíritu bueno o como ser poco evolucionado, por eso no es conveniente insultar a ninguna entidad, ya que pudiera ser casualidad del que fuera Satán camuflado. Si aún así, y sin faltar al respeto en ningún momento a la entidad, empezáramos a ver objetos que se mueven o ruidos raros, es fácil que sea Satanás el que ha empezado sus juegos, y la mayoría de las veces, este juego se paga caro. Si esto ocurre, hay soluciones. Hay quien dice que si se sopla el vaso, tratándolo de llenar de aire, esto funciona. Otros dicen que hay que romper el vaso, y si esto tampoco funciona, lo más aconsejable es intentar salir lo más rápidamente posible de la habitación. Como medida preventiva, yo aconsejaría hacer sesiones de Ouija en lugares carentes de objetos que puedan servir para matar. Eso es todo, teniendo unas mínimas precauciones, el Ouija es algo que nos puede servir de mucho y es muy difícil que tenga problemas con este sistema. Hay que destacar que mediante el Ouija es difícil establecer comunicación con una entidad en particular, a no ser que esa entidad sea la que nos está buscando. Se conocen casos espeluznantes de personas que han quedado a merced de algún espíritu. Hubo un caso muy conocido de una mujer, casada y madre de 2 hijos, que a la muerte de su madre, quedó obsesionada de que tiene que comunicarse con ella. En efecto, ella creyó que lo consiguió y durante mucho tiempo tuvo conversaciones con un espíritu que se hizo pasar por su madre. Hasta que un día, el espíritu se aburrió y quiso divertirse de mejor manera. La violó. Durante un tiempo, la mujer tuvo que dejarse violar por esa entidad sin lanzar ningún grito o gemido. ¿Qué pensarían el resto de la gente que lo supiera? Su marido decía que se la veía huir de nada.
Dicen los expertos sobre lo Ouija, que no se debe dedicar a esto más de 1 hora a la semana, y que en el caso de que tengamos la necesidad de hacerlo durante más tiempo, es que estamos empezando a ser poseídos por algún espíritu. Hay que decir que yo a este tema le he dedicado un tiempo muy variable, desde 1 o 2 horas al día, a 1 o 2 horas al mes, y nunca ha pasado nada. Yo sostengo la idea de que el peligro de lo Ouija no reside en el tiempo que se le dedique, sino en nuestras debilidades. Una persona que entra en el Ouija con miedo, es fácil que le acabe pasando algo. Pero una persona que entra con el convencimiento de que es superior a la mayoría de las entidades que aparecen en el tablero, por considerar que él está en su terreno, en el mundo físico, es inmune a todos los procedimientos de ataque que pudiera usar un espíritu, a no ser que hablemos de Satán. Con esto hay que dejar claro que no hay que buscar a Satán, porque él nos acabaría encontrando. Si nosotros no lo buscamos, a él no se le ocurrirá, a su vez, buscarnos. Un consejo para los principiantes es que no hay que hacer una sesión por divertirse o para pasar el rato, sino que hay que hacerlo para cosas serias. A los espíritus no les gusta que se les tenga poca consideración y que se comunique con ellos, simplemente para pasar el rato o para vacilar con las amistades. Un último consejo es que si un espíritu nos ha agarrado, no hay que intentar liberarse usando la fuerza física, sino que hay que usar la fuerza mental. Si nos emperramos en utilizar la fuerza física, nunca haremos nada, ya que es así como muchas personas que han caído en estos problemas, han acabado perdiendo, por no saber cómo se debe combatir a estas entidades. Cuando se produce una respuesta incorrecta, hay preguntas, a las cuales nunca obtenemos una respuesta factible. Estas preguntas son las siguientes. Tiempo, ellos no tienen noción del tiempo, los espíritus. Solo conocen el presente, el pasado, el futuro. Entonces se les puede hacer preguntas sobre nuestro presente, pasado o futuro, pero no se les puede pedir que predicen exactamente una fecha. Cosas materiales, no les gustan que les hagan preguntas como cuál va a ser la combinación de la lotería primitiva de esta semana. Sexo, las preguntas de sexo no son bien recibidas. No se debe poner en duda sus afirmaciones, no les gusta insistir en una pregunta, hecha de diferentes maneras. Hay temas que ellos dicen que no pueden hablar, entonces en estas circunstancias, es mejor no insistirles. Posesión sexual. Experiencias en las que alguien es poseído sexualmente, son reales, aunque parezcan producto de un sueño que parece rodar con la realidad. A continuación voy a intentar dar la explicación de por qué se produce esto, y cómo se puede evitar. Hay una clase de diablos, conocida con el nombre de incubos y sucubos, que vive en el tercer fondo del abismo y que está especializada en las posesiones sexuales. Son ellos los que suelen protagonizar los sueños eróticos, tanto masculinos como femeninos, pero se han dado casos en que esa clase infernal, gracias a la energía de esa propia persona poseída, consigue materializar un órgano sexual, y con ese órgano, hacen realmente el amor con la persona poseída sexualmente, que sabe perfectamente que no está soñando y que aquello ocurre de forma muy real, aunque no advierte a explicárselo. Ahora bien, ese tipo de diablos solo se manifiestan si hay en las personas un deseo expreso, consciente o inconsciente, de tener un contacto sexual a toda costa. Y ese deseo va más allá de todo, y se dan muchas circunstancias como que la persona tenga mucha energía en ese momento, etc. Hay posibilidades, aunque remotas, de que esto se lleve a cabo. No tienen nombres. Ellos no tienen nombres. La respuesta de por qué en todas las comunicaciones que se realizan aparecen con un nombre es que ese nombre es un nombre que se han puesto para comunicarse con nosotros. Las entidades del astral en ningún momento necesitan alguna clase de nombre. Para identificarse entre ellos, les basta con captar las vibraciones de cada entidad. Por lo tanto, el nombre es útil únicamente para relacionarse con nosotros. Como preguntar o dirigirse a alguien determinado. Si queremos invocar a alguna persona fallecida, tenemos que repetir mentalmente su nombre, visualizar su rostro en nuestra mente y ponernos en armonía con él. Es decir, hay que jugar con lo de las energías positivas y negativas. Hay que precisar que si no podemos reproducir perfectamente el rostro de la persona, en nuestra mente, no debemos hacerlo, ya que esto puede dar lugar a equivocaciones. Si queremos preguntar a un espíritu sobre alguien que conozcamos, que esté vivo, también habría que visualizar el rostro de esa persona viva. Cuando se piensa en una cara de una persona determinada, hay que ver la cara como él la llevaba o la lleva en la mayoría de las ocasiones, es decir, si lleva gafas, en ningún momento se le debería visualizar sin ellas, y así con otras cosas, como si lleva maquillaje o no, pelos largo o corto, etc. También hay que visualizar el rostro de la persona, en el caso de que queramos hacer una comunicación con alguien que estuviera dormido, con la intención de hablar con él o la intención de realizar una telehipnosis sobre esa persona. ¿Qué se destaca durante una comunicación?
Una vez que se ha hecho el contacto, nos damos cuenta de ciertos detalles. Esto ocurre sobre todo en las comunicaciones telepáticas. Aunque en el tablero Ouija esto también se da, es en las comunicaciones telepáticas, en donde se nota más. Estos fenómenos que nos ocurren son los siguientes. Nos vienen a la memoria ciertas preguntas para ver, y las preguntas que nosotros queríamos saber pasan a un segundo plano, bien sea porque se nos olviden, o porque las otras preguntas vienen con tanta fuerza que eclipsan a las que nosotros queríamos saber. Estas preguntas que nos vienen a la mente, son interesantes por sus respuestas. A medida que se completa la respuesta percibimos lo interesante de ella. Para terminar este apartado, decir que es como si la misma entidad con la que mantenemos la comunicación, nos dijera que lo que tenemos que preguntarle. Notamos una cierta lentitud de movimientos cuando estamos en comunicación. Percibimos una energía que tenemos dentro, en ese momento, es como si fuera una energía que nos llena. Cuando la comunicación acaba, el choque entre nuestro estado anterior y el actual, nos hace sentirnos más ágiles, y con más fuerza interior. Las respuestas que nos dan, según las van dando las vemos lógicas y las entendemos, cuando la leemos después de realizarse la comunicación, hay veces que no las entendemos. No somos capaces de razonarlas. Afinidad entre contactado y entidad. Cuando nosotros mantenemos un contacto con una entidad, durante una serie de veces, es porque él y nosotros somos más o menos compatibles, es decir, tenemos ese grado de vibración parecido, por lo que podemos realizar el contacto fácilmente. Si realizamos el contacto con una entidad que no es similar a nosotros, es muy difícil que en próximas sesiones podamos volver a tener un contacto con la misma entidad. Aunque ese primer y único contacto con la entidad nos dará buenos frutos, aunque sean los únicos que nos dé, siempre que esta entidad no sea del bajo astral. Una entidad elevada, que mantenga contacto con cierta persona, es difícil que también lo mantenga con otra persona distinta, ya que guiándonos por la regla de afinidad espiritual, dos personas que espiritualmente son distintas, nunca podrán tener contacto con la misma entidad. Siempre que esta misma entidad no sea una entidad del bajo astral ni ningún espíritu burlón, que estuviera entreteniendo a los dos contactados. Mediante esta regla de afinidad se pueden saber aspectos de la personalidad del quien intenta realizar el contacto. Ya que nos damos cuenta de que según sea el que realiza el contacto, así van a ser muchas de las entidades con las que se comunica. Analizando las respuestas de las entidades, vemos cómo es la personalidad del contactado. Es decir, una persona cachonda, es fácil que le vengan entidades cachondas, una persona que tenga un vocabulario pasota, es fácil que le vengan entidades que hablen como lo ha de él. Autodefensa. Para defendernos de los ataques de dichas entidades, hay una serie de sistemas de defensa. Imaginarnos un círculo de fuego, y dentro de ese círculo de fuego, imaginarnos a nosotros mismos, y repetir mentalmente la siguiente frase: que todos los malos espíritus que haya dentro de ese círculo se vayan. Irradiar energía positiva hacia el exterior, si es posible por los puntos de contacto entre el afectado y el espíritu. Para librarnos del poder magnético de la entidad, nos imaginaremos una pared de ladrillo entre el espíritu y nosotros. Ver una pared del cristal entre el espíritu y nosotros, nos libraría del poder mental de la entidad. Si el espíritu se nos mostrara en imagen, nunca deberíamos mirarle a los ojos, ya que podríamos caer en un posible influjo hipnótico. La mujer es un mal medium, no se sabe por qué, pero, si se hace una sesión espírita, es mejor que no sea hecha en su totalidad por mujeres, es decir, si es hecha por varias personas, es preferible que entre ellas haya algún hombre, y además nunca una mujer sola debería intentar hacer sesiones de espiritismo. Es más fácil que pasen cosas raras, si la sesión es hecha por una mujer en solitario o por un grupo de mujeres. Las razones para mantener esta afirmación no están muy consolidadas, no se sabe a ciencia cierta. Hay quien mantiene que en lo que se refiere al oculto, una mujer es un demonio que puede manifestarse en cualquier momento a lo largo de una sesión. Hay quien dice que las mujeres no tienen un punto medio, o son ángeles o son demonios. Para el que quiere ampliar sus conocimientos sobre este tema, yo le aconsejaría el libro Las mujeres, ángeles o demonios, y a lo mejor despejaba su incógnita. Yo lo único que puedo decir, lo dicho anteriormente, es más fácil que pasen cosas raras con una mujer que con un hombre. Sobre este tema las cosas no están muy claras, pero conviene nunca tentar a la suerte, si se puede evitar hacerlo. Invocación a los espíritus. Hay quien dice que para atraer a los espíritus, hay que realizar una serie de invocaciones. Yo no confirmo este sistema, pero lo expongo a continuación para el que lo quiera usar. Hay que decir, que lo mismo que para mí esto es innecesario, para otra persona puede ser de gran ayuda. Uno de ustedes pronunciará solemnemente la siguiente invocación. Dios, creador de todas las cosas.
Tú que permites distinguir el bien del mal y lo justo de lo injusto, por tus poderosos nombres, oh Diabao Anabonadalet Sabaoth Diomator Tetragramatón Creator, atiende a nuestras llamadas, por el sello sagrado, oh Santísimo Omnipotente y Eterno Adonaj. Amén. Después de algún tiempo el dirigente dirá: venid, espíritus elegidos, entes superiores. Todos los espíritus de buena voluntad están invitados a hablar. Iluminadnos, vuestras palabras serán para nosotros como luz de bienhechora. Venid, os esperamos. Amén. Para acabar una sesión no hay que acabar repentinamente, hay que despedir a los espíritus invitados. Si se les ha invocado para traerlos con una serie de palabras, para despedirlos se haría lo mismo. El acto de despedida se desarrollaría así: os despido, hermanos míos, id en paz y volved a vuestro puesto en los cielos. Amén. No confirmo los resultados con este sistema, pero animo a la gente a intentarlo, ya que el que a mí no me valga para nada, no necesita de esto, no quiere decir que a ustedes tampoco les valga. Ellos, porque están aquí. Sus mensajes lo dicen todo, están aquí para ayudarnos. Predican el amor entre los hombres, nos dicen que nos amemos. Sus mensajes, aun siendo catastrofistas, nos comunican que todo tiene solución. Hemos creado un planeta degenerado, lo hemos exprimido, ya no puede dar mucho más de sí. Nos hablan de muchos percances que le va a ocurrir a la Tierra, el más grave ya está sucediendo. Un planeta lejano se acerca, va en dirección a la Tierra, su aura es millones de veces superior a la de la Tierra, y está produciendo una atracción magnética que ya ha empezado a verticalizar el eje de la Tierra. ¿Qué puede pasar con esta verticalización? Fácil, el verano-invierno, no depende de la proximidad o lejanía del Sol, sino de la inclinación con la que nos lleguen sus rayos. Si el eje se verticaliza, nos proporcionaría unos días extremadamente calurosos durante las horas de luz, ya que los rayos nos pegarían de pleno. Nos llevan avisando desde hace mucho tiempo, aunque antes los gobiernos callaban fácilmente al que lo de día. La situación la ponen negra, porque lo podemos evitar, esto tiene salida, ellos lo saben. Y también saben que lo que nos pase a nosotros tendrá consecuencias sobre ellos, ya que alteraría el normal funcionamiento del universo. Ellos lo saben, y para eso están aquí, para ayudarnos y guiarnos, como se lo permiten sus miles de años de ventaja que nos llevan en todos los planos: científico, tecnológica, espiritual. El Ouija y los pentáculos del poder. Las personas que estén metidas dentro de la ciencia oculta, tendrán conciencia de los que son los pentáculos del poder. Para los que no lo sepan, vamos a resumir a continuación, qué son y para qué sirven. Estos pentáculos, son una serie de dibujos realizados en forma de moneda, que fabricados siguiendo una serie de instrucciones determinadas nos conceden una cierta inmunidad, poder contra ciertas adversidades o poder que nos ayuda en ciertas situaciones. Amor, fluidos hostiles, males, entidades malignas, etc. Nosotros aquí, solo vamos a ver 3 pentáculos, los cuales nos ayudarán en caso de tener problemas con el Ouija. Estos 3 pentáculos serán hechos sobre círculos grabados en hierro. Si eso no fuera posible, habría que ponerlos en hojas de papel pergamino, que está en condiciones de sustituir a cualquier metal, debido a su extraordinaria sensibilidad. Estos pentáculos tendrán que estar hechos en martes. Cada vez que termine uno, póngalo en el dentro de un círculo con sal gruesa, hojas de olivo y salvia, donde permanecerá durante 9 días consecutivos. Después lo bendedirá y lo llevará siempre con usted dentro de una bolsa de color rojo, azul, verde o amarillo. Una vez a la semana lo contemplará y reeditará las palabras que estén contenidas en ellos, con voz segura. Esta serie de pentáculos está sacada de la clave de Salomón, por tanto, son antiquísimos y de toda confianza y se tienen que seguir y conservar escrupulosamente. La tinta que se debe usar es roja. Entre los 2 círculos del primer pentáculo se interpone el siguiente rótulo: ¿hay algún Dios más grande que nuestro Dios? Entre los círculos del segundo pentáculo: el Señor está a mi lado, en el día de su ira destronó a los reyes. En el tercer pentáculo: gladiusorum intreten corda ipsorum et arcusorum confricatur, que su espada se clave en sus mismos corazones, y que su arco se quiebre. El primero combate y aterroriza a las entidades maléficas. El segundo asegura la victoria en las contrariedades. Y el tercero, finalmente, garantiza la inmunidad contra cualquier ataque. Otra variante del Ouija. Una forma de comunicación con el más allá que usted puede hacer solo, es la utilización del péndulo, atado a un hilo de seda. Sobre una hoja de papel pergamino hay que diseñar las letras del alfabeto y los números. Tendrá la forma de un cuadrado, y en los lados de ese cuadrado, estarán las letras de la a la Z, y los números del 0 al 9. Además tendrá los monosílabos y no las frases no puedo y las palabras por, siempre y jamás. Tras apretar el anillo con la mano izquierda, concentrándose bien, lo colocará en el dentro del pergamino, donde se quedará un rato, mientras, usted dirá las palabras rituales indicadas en capítulos anteriores.
Luego con la derecha, levantará lentamente el péndulo y empezará a hacer preguntas. Suele ser aconsejable actuar un minuto después de la medianoche. Si usted es valiente, puede empezar los experimentos solo, obviamente necesitará más tiempo, las cadena con usted mismo, la hará apoyando el pulgar izquierdo en el dentro de la mano derecha y apretando con fuerza, respire fuertemente, procurando mantener la cabeza inclinada de atrás, manteniendo las piernas abiertas. En ese momento estará descalzo, y tendrá la planta de los pies pegado al suelo. El espíritu no sabe más. Llega un momento en el cual el espíritu nos ha dicho todo lo que sabe y nos dice que no sabe más sobre lo que le preguntamos, pero a veces, sigue contestando a nuestras preguntas con respuestas falsas. ¿Cómo se puede evitar esto? Un espíritu nos va contestando todo lo que sabe según le vamos preguntando, pero cuando no sabe más, nos empieza a dar respuestas neutras, es decir, a veces no se le entiende lo que quiere decir, otras veces nunca acaba de decírnoslo. En esos momentos debemos despedirnos de él y dejarlo en paz, ya que lo que sabe no lo ha dicho. No es el primer caso de espíritus que nos van contestando a todo con la verdad, pero llega un momento, que sin saber lo que le preguntamos, el espíritu sigue dándonos respuestas, aunque éstas sean falsas. Por lo tanto, hay que saber que un espíritu nos va a responder siempre lo que le preguntemos. En muchos casos, si sabe la respuesta, nos dice la verdad, si no la inventa. Hay que matizar que esto solo ocurre con algunos espíritus. Es conveniente empezar haciendo la pregunta de la siguiente manera. ¿Sabes algo de? Posteriormente, si la respuesta es que sí sabe, le podemos decir que nos diga todo lo que sepa sobre ese tema. Este sistema es seguro ya que de esta manera podemos eliminar algunas de las respuestas falsas y si no sabe nada, nos lo dirá. Este sistema habrá que usarlo con espíritus que les hayamos hecho los sistemas de detección de buenos o malos espíritus, y que nos haya dado el resultado de que el espíritu con el que estamos conversando es un buen espíritu. Ouija como un medio para un fin. Se ha discutido mucho acerca de si el Ouija de verdad sirve para comunicarnos con una entidad, o por el contrario somos nosotros que movemos el vaso sin que haya ninguna entidad en medio. Dentro de la primera teoría, está quien dice que el espíritu mueve el vaso, ya que está concentrado en él. Otros parapsicólogos han elaborado una hipótesis, desde mi punto de vista, más factible y con más sentido. Estos señores dicen que nuestro cerebro tiene la capacidad de comunicarse telepáticamente con cualquier entidad viva o muerta, pero que nosotros no sabemos utilizar esta capacidad, y además tenemos una idea introducida a nivel inconsciente de que todo lo relacionado con los poderes de la mente es falso. Esto ha sido gracias a la intervención de instituciones como la Iglesia y el Estado, que a lo largo de los siglos nos han atrofiado el cerebro. Esta idea inconsciente de imposibilidad hace que nos sea muy difícil realizar una comunicación. Por lo tanto, el Ouija sería como un medio para conseguir un fin. Un ejemplo sería el de un niño pequeño que está aprendiendo a sumar. A este niño le damos 5 bolígrafos y le preguntamos que cuántos bolígrafos tiene si le damos otros 3, y nos dirá que tiene 8 bolígrafos. Pero si en cambio le preguntamos que cuánto suma 5 más 3, será incapaz de decirnos la respuesta correcta. Es decir, se vale de un medio para conseguir un fin. Igual pasa con el Ouija, nuestro cerebro, el cual es incapaz de realizar una comunicación telepática por sí solo, necesita la ayuda de algo, como el niño pequeño que aprende a sumar, para poder llegar a ese fin. Muestra de esto es que la gente que empieza en la comunicación espírita, no obtiene ningún resultado por el sistema de comunicación telepática directa, ya explicado anteriormente, pero cuando ya lleva un tiempo realizando comunicaciones con el Ouija empieza a tener resultados con el otro método, más directo y difícil. Espíritus buenos, espíritus malos. Muchas veces hemos hablado de esto. Por el término espíritus buenos entendemos unas entidades que nos ayuden en lo que necesitemos y que nos respondan correctamente a las preguntas que les hacemos, en la medida de lo posible. Hasta aquí todo va bien. El error viene cuando definimos a los espíritus malos. Los definimos como entidades que nos pueden hacer daño, sin que nosotros lo podamos evitar. Esto es mentira. La única manera de que un espíritu nos ataque, es si previamente no nos hemos portado bien con él. A veces nos entran espíritus que sin que nosotros lo lleguemos a saber, tienen poderes. Si nosotros nos portamos bien con ellos, nunca nos atacarán, contestarán o no contestarán a nuestras preguntas, pero nunca nos atacarán. Por el contrario, si le insultamos corremos el riesgo de que se enfade y de que nos pueda hacer daño. La posibilidad de que entre un espíritu con poderes es muy pequeña, poderes que los pueda usar contra nosotros. Lo más normal es que si insultamos a un espíritu, este directamente se despida de nosotros y se vaya. Por lo tanto, es aconsejable no insultar a las entidades, ya que con el tiempo, podemos toparnos con una entidad de las que cuando se enfadan no se van, sino que actúan. Los demás espíritus, si no se les insulta, pueden llevarnos a muchas verdades.
Por eso es conveniente, para evitar peligros, portarse correctamente con todas las entidades con las que nos comuniquemos. Por lo tanto, repetimos, que si con el Ouija no tratamos de traer a una entidad mala, es difícil que tengamos problemas, y si tratamos de traer a una mala entidad, como se suele decir, tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Un símbolo que atrae a los buenos espíritus. El triángulo. Observemos bien la estrella de David. A primera vista no es más que una estrella de 6 puntas, pero si la miramos mejor, notaremos que es la superposición de dos triángulos, uno con el vértice de arriba y otro con el vértice de abajo. Esta es la sintaxis perfecta de la magia. Lo de arriba igual a lo de abajo, el bien y el mal juntos, de cuya fusión surge el verbo, la fuerza poderosa y desbordante que somete a toda fuerza su voluntad, que domina en eterno devenir, la esclavitud de las sombras derrotada, la suprema voluntad divina imprime su sello en el universo, completando, creando y transformando todo su diseño. Cada uno de nosotros guarda una dentella divina, Dios está en nosotros y por eso nosotros somos Diso. Si lo queremos de forma sincera y constante, podemos llegar a todo. Nos es concedido elegir entre el bien y el mal. Al bien le seguirá el bien, al mal no podrá seguirle otra cosa que su equivalente, el mal mismo. El poder oculto y extrasensorial, por tanto, es lo que perdura de nuestra fuente angelical. Todo eso se ha quedado adormecido en nosotros y tenemos que buscar la forma adecuada para volver a sacar a flote este gran don. El triángulo es una valencia mágica, por tanto, podemos actuar con él tanto en el bien como en el mal, y los resultados obtenidos son materialmente tangibles. El pentagrama. El pentagrama o estrella de 5 puntas, la que vemos muchas veces en las fiestas navideñas en algunos escaparates de las ciudades, tiene un punto en común con el triángulo. Si se observa una de ellas, se verá enseguida de qué se trata. Con la punta de arriba, evoca las entidades del bien. Viceversa, no solamente atrae las entes negativas, sino que es una de las evocaciones del príncipe de las tinieblas. Procure no dejarla nunca en esta postura. Todo el que lleve una sortija de oro con el pentagrama en postura benéfica, no ha de temer los maleficios de nadie y mucho menos de entes maléficos espontáneos. El anillo se debe llevar en el dedo medio de la mano izquierda. Este pentagrama en posición positiva puede ser colocado en un lugar que usted elija en el tablero Ouija. Generalmente, estos tableros suelen dejar en las esquinas lugares en blanco, idóneos para colocar uno de estos pentagramas. Podemos hacer que se manifieste Satán. Las técnicas para que una entidad se manifieste se han venido realizando desde hace muchos años. El método que vamos a relatar a continuación es un método que mediante el cual la entidad puede aparecer o sencillamente poseernos. La intensidad de la manifestación puede ir desde que algunos, o todos, de los que formen el grupo empiece a ver en su mente imágenes extrañas, o incluso llegar a una posesión total. Hay que tener cuidado con los malos espíritus, no vaya a ser que se manifiesten demasiado fuerte y pueda haber muertos. El método es el que se relata a continuación. Deberán sentarse, los que vayan a realizar la sesión, alrededor de una pequeña mesa. Es necesario que haya una persona fuera del círculo para guiar la operación. Cada persona integrante del círculo deberá colocar su mano izquierda detrás de la espalda y su mano derecha, con los dedos extendidos, apuntando hacia adentro del círculo. Una vez hecho esto, el que guíe el experimento, deberá realizar un ejercicio de yoga o relajación. Luego recitará las palabras que vienen al final del capítulo, repetidamente. Si se produce una de estas manifestaciones en una persona, para ver que todo vuelva a la realidad, habrá que decir frases como las siguientes. 1, 2, 3, despierta, se va, se va, se va. Con esto hay que tener cuidado, ya que si se topa con un espíritu demasiado malo, su manifestación será acorde a él. Estas palabras mágicas han sido extraídas de una secta satánica. Las palabras son las siguientes. Onkelius farrika tarrika satana indirer faz. Pero ante todo existe Satán. Muchas veces se ha cuestionado si ese mito llamado Satán existe de verdad o no. Yo, a continuación, voy a relatar unos hechos verídicos que ocurrieron hace unos años. Entonces, tenía un vaso para beber el Ouija, era un vaso pequeño, de los de catar licores. Este vaso lo usaba en mis experiencias con el Ouija. Este vaso lo usaba para invocar a entidades negativas, y para invocar a las entidades positivas, usaba otro vaso que tenía, similar a este. Y ella pensar que Satán no existía, ya que nunca me había pasado ninguna cosa rara. Posteriormente le pasaría a un amigo, a pesar de estar mucho tiempo intentando invocarle y acumulando grandes cantidades de energía negativa en él. Total, que un buen día, lo dejé por imposible. Pasó el tiempo, y un buen día me pidió el vaso un amigo para intentar hacer algo. Yo había sido el maestro de este chico, sin pensarlo dos veces se lo dejé.
Al día siguiente vino diciendo que había tenido que romper el vaso, ya que le había salido Satán. Dijo que había tenido una conversación con un espíritu, que se identificó como el diablo. Estuvo hablando con él, les decía que podía darles un beso, pero que este sería de muerte. Les dijo que si pensaban que era un espíritu burlón, les podía demostrar que no, y les comunicó que su amigo Juan estaba saliendo de su casa, para ir a jugar al squash, en esos mismos momentos. Llamaron a su casa, se pudo su madre y les confirmó que se había ido a jugar al squash. Trajeron una Biblia y un crucifijo, y cuando lo pusieron en la misma mesa que estaba el tablero, el vaso se acercó al crucifijo y le dio 3 de golpes. Salieron durante unos momentos de la habitación, y cuando volvieron, se encontraron la Biblia y el crucifijo cambiados de lugar, y el vaso tumbado. Cuando vieron esto, decidieron romper el vaso. Tuve una discusión tremenda con él por haberme jodido mi vaso de invocar a Satán. Por la tarde, comenté el hecho a la persona que me había enseñado a mí. Él me dijo que tenía que haber roto el vaso hace tiempo, y que había cosas del vaso que no sabía. Me contó que hace años, usaron este vaso para invocar a Satán. Lo hirieron en un pajar, a las 2 de la noche. En un momento dado, la vela que sostenía el hermano de dio una llamarada, la cual estuvo a punto de quemar a su hermano. Él me contó que en ese momento notó un escalofrío, como de ultratumba. Comenté con Ilvanar todos los datos, y me di cuenta que había un detalle que me había venido pasando desde hacía mucho tiempo. Desde hacía bastante tiempo, muchas veces que comunicábamos con alguien, al poco tiempo, la entidad decía que se tenía que ir ya que había alguien cerca que le observaba y que le prohibía seguir. Recuerdo también que yo dibujé un pentáculo en el tablero Ouija, el de atraer a las entidades positivas, y muchas veces, el espíritu llevaba el vaso a día ese pentáculo, y no se movía de ahí. Nuestra conclusión fue que desde que pasó lo del pajar, algo pasó con el vaso. Durante la temporada que utilizábamos el vaso para intentar conexiones positivas, el vaso se recargó de energía positiva, y incluso llegó a medio anular a lo que había en él, pero cuando empezamos a recargarlo de energía negativa, para invocar a Satán, se le fue recargando las pilas a lo que había dentro, hasta que lo salió a la luz. Desde luego fue mejor que rompiera el vaso, ya que a lo mejor podía haber tenido problemas. A la pregunta de que por qué a mí no me había pasado nada, llegamos a una conclusión. La entidad que pudiera haber habido dentro del vaso, no era tonta, y no iba a haber nada contra el que le estaba recargando las pilas. Luego mi amigo, también dijo, que a mi Satán no me podía hacer nada, ya que era igual que él. Yo eso no me lo creo, pero, ¿quién sabe? Esto fue lo que ocurrió. Ahora el lector, puede sacar sus propias conclusiones, y opinar sobre estos hechos. Lo que nosotros entendemos por Satán, tiene también otras denominaciones, en otras naciones y culturas. Siempre que se digan los nombres expuestos a continuación, se estará hablando de la misma entidad. Satán, Satanás, Lucifer, Beltebú, Pedro Botero, Leviatán, príncipe de las tinieblas. Para acabar, decir que ese nombre de Pedro Botero viene de la cultura española. En Zaragoza, mismamente, hay una secta satánica que utiliza ese nombre, se llama La Caldera de Pedro Botero, la cual posee un grupo de música heavy. En las canciones de este grupo no existen mensajes subliminales, aunque sí existe un cierto aire místico en las letras de sus canciones. Extractos de conversaciones mediante Ouija. A continuación vienen unos extractos de conversaciones mediante este sistema, en ellos están las respuestas más interesantes y las más contradictorias hacia temas como la religión. ¿Tienes algo que decir? Sí. Empieza por favor. Ganaréis con la fe en el amor. La fe os elevará en la mente. Ver con la mente a los que vienen ser amigos. Gran fuerza os afecta muy de cerca. Gran fuerza mental bajo aspecto inocente. Amor es necesario siempre para lograr progresar. Mente no para buscar mal. Amor puede más que deseo para buscar amor. No hay que haber querer. La fe de Dios del amor ejecuta. Fe, ¿en qué? Amor entre los hombres. Bajo la palabra hombres te refieres a hombres y mujeres. Sí. ¿Podrías explicar esa afirmación? Si no. ¿Es que cada uno da su interpretación? Sí. ¿Cuál es la vuestra? El amor no lo que vosotros entendéis por él eleva a la mente a un grado superior. Dime qué es el amor. Unión entre hombre y mujer es unión entre dos mentes para crear una única con total equilibrio y capacitada para realizar plenitud universal. Prontos la verdad tomará un valor que nunca analogaréis, un valor que lentamente podréis adivinar que uno puede adivinar el futuro. Nunca os espera algo que podréis topar obedecer solo a algo que os delará el velo une al sexo opuesto y que nunca perdonará el cuerpo de una mujer que os ama. ¿Qué medidas del amor? Saber comprender es siempre poder amar. Juzgar a la mujer es saber analizar la mente, ver una persona y no un objeto para amar. Si Dios creó al diablo, ¿con qué finalidad lo creó? Pensar con justicia y eludir el mal es encontrar la salvación, que le va a deparar el futuro a la tierra.
Hay muchos cambios en la Tierra. El eje C verticalidad, ya se notan los primeros cambios climáticos donde tú vives. Pronto se hablará oficialmente del verdadero estado de la capa de ozono. El oxígeno decae. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? Sí existió, pero no fue el Hijo de Dios tal como lo cuentan, sino una especie de líder social ajeno totalmente a Dios. Además fue un contactado con extraterrestres y conocía muy a la perfección los poderes de la mente y las energías curativas. Entonces Dios existe. Sí, pero no ha intervenido ni intervendrá en vuestra vida. Los sido libres con todas sus consecuencias. Se puede contactar con los muertos. A la muerte se va a otro plano. Os podéis comunicar con los muertos, pero tenéis que aprender a usar vuestro cerebro, liberaros de los bloqueos impuestos por la sociedad. ¿Cómo se producen las psicofonías? Son voces de otro plano que son recogidas por vuestro cerebro y cambiadas en su forma y vueltas a emanar y recogidas por los grabadores. Porque las psicofonías se suelen recibir en el lenguaje del experimentador. Vuestro cerebro al remitirla las decodifica a vuestro lenguaje. Es cierto el proyecto Matrix. Aunque estáis siendo observados, ningún gobierno ha tenido relación con nosotros. Son ciertos los secuestros extraterrestres. Son falsos, vuestros gobiernos son los que han experimentado con vosotros y os hacen creer que somos nosotros, porque se produce el Triángulo de las Bermudas. Es un centro de fusión de energías. Sus efectos pueden ir desde producir alteraciones en los instrumentales a una desintegración escalonada, primero inorgánico, luego orgánico. Es verdad que la religión inhibe los sentimientos y se puede pecar hasta con el pensamiento. Dios os creó para que vivierais vuestra corta vida lo mejor posible, no para que lo venerarais. Eso es más propio de una cultura al diablo, que le va a deparar el futuro a la tierra. Ya se está produciendo un deterioro irreversible a todos los niveles en vuestro planeta. Todo lo que cojas como prueba dará sus frutos de decadencia, especies extinguidas, mutaciones genéticas, malformaciones en vuestros hijos. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Volver a lo natural. ¿Qué es eso? Tratar al planeta de manera natural y no artificial. Abonos nucleares, son verdaderas las profecías. Las profecías son leyes que pueden pasar si seguís así, no que tengan que pasar. ¿Qué sabes del anticristo? Será una persona que hará la guerra a todos los países contrarios. Él liderará muchas naciones que os sorprenderán por su tecnología bélica. Esta persona liderará una religión que ya es falsa y la dirá que orientará hacia su propia veneración. Dirá que es la reencarnación de Dios y mucha gente le rendirá culto y obediencia total. Triunfará el anticristo. Al principio sí, pero al final sucumbirá. Será una guerra necesaria y conveniente para el desarrollo de la humanidad, no como las guerras que habéis tenido. ¿Dónde nacerá el anticristo? Aparecerá y poco a poco irá adquiriendo poder. Sus orígenes no se sabrán nunca. No será desde la nación en la que aparezca. ¿Qué me puedes decir de la reencarnación? Se están produciendo reencarnaciones continuas. No es un ciclo sin fin. Las personas tienen que cumplir una misión en este mundo. Si la cumple pasa a otro plano. Si no vuelve a encarnarse hasta que posea una elevación espiritual, seguirá en la tierra. ¿Tienen alma los animales? Cada alma empieza a encarnarse en seres poco evolucionados y va evolucionando hasta llegar al hombre. Las respuestas están como fueron recibidas, sin signos de puntuación ni de acentuación. Así cada uno podrá interpretar lo que quiera en los casos en los que las respuestas son confusas.